Premier Violeta Bermúdez, que se encuentra enlazada para hablar también de este anuncio que hizo en un mensaje a la Nación el presidente Sagasti sobre la llegada de la vacuna a nuestro país. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero para preguntarle, ya está firmado este convenio y la llegada de del primer lote de vacunas es inminente. ¿Qué pasos tenemos que seguir nosotros como Estado peruano para garantizar que lleguen y se puedan aplicar con todos los protocolos? Bueno, sí, efectivamente, ayer nuestro presidente de la República ha tenido la oportunidad de confirmar a toda la población peruana que ya hemos suscrito en realidad 3 contratos, uno con la empresa Sinopharm de China, empresa que es la que se ha comprometido ya a entregarnos un primer lote de vacunas de 1 millón en el mes de enero y adicionalmente hasta llegar a 38 millones durante el resto del año. Un segundo contrato con la empresa AstraZeneca y el tercero con COVAX Facility, que ya les habíamos comentado con anterioridad. Efectivamente, como usted bien señala, ahora corresponde prepararnos, cosa que ya hemos venido haciendo desde hace algo más de un mes, para el proceso de implementación de vacunas. Y este proceso reviste gran complejidad por la envergadura de las personas que deben ser vacunadas. Afortunadamente, el Perú cuenta con un equipo de vacunadoras y vacunadores bastante competente. Sin embargo, actualmente son aproximadamente 9.200 y aspiramos a ir incrementando este número de vacunadores a modo que vayan llegando las vacunas hasta llegar a unos 18.000, que se espera ser el contingente humano que se desplace a lo largo del país en conjunto con otros profesionales de la salud y personas voluntarias que quieran acompañar también colaborando en este proceso para lograr vacunar a todas las personas de nuestro país. Se hablaba de varias conversaciones con laboratorios. ¿Por qué se ha cerrado primero con estos 2 laboratorios? Bueno, son COVAX Facility, es otro tipo de estructura, pero estos 2 laboratorios, Sinopharm y AstraZeneca, ¿por qué se han dado estos con mayor celeridad? ¿Cuáles son los entretelones de esas negociaciones? Bueno, en realidad se van cerrando los contratos de acuerdo a la certificación de las vacunas. Es decir, se empiezan las negociaciones mientras las vacunas están en proceso de elaboración, de validación. Incluso en el Perú, ustedes saben, Sinopharm ha realizado las pruebas y aquí quiero aprovechar para agradecer a todas las peruanas y peruanos que se inscribieron como voluntarios precisamente para este ensayo clínico, que ha sido fundamental para lograr la certificación de la vacuna de Sinopharm. Entonces, una vez que está certificada por el país de fabricación, nosotros ya podemos hacer el proceso en nuestro país y eso permite que el contrato ya se materialice. Entonces, por eso es que continuamos en negociaciones con otros laboratorios que aún están en proceso de certificación de las vacunas. Y qué bueno tener otras posibilidades. Ministra, se habló de manera clara que 1 millón llega este mes. De acuerdo al cronograma que tienen estipulado, ¿cuándo tendremos otra dotación así de significativa? Miren, nosotros en principio Sinopharm se ha comprometido a darnos 1 millón en el mes de enero y a lo largo del año, es decir, a partir de febrero van a ir llegando las vacunas progresivamente. El cronograma definitivo lo deberíamos tener en las próximas semanas porque esto tiene que ver con varios factores, con la fabricación, el volumen de fabricación, la atención de los pedidos que tiene también Sinopharm en otros países, no solamente con el Perú. E igualmente, para poder hacer esa distribución, hay una serie de insumos complementarios que requiere cada una de estas empresas. Ahora bien, recibir 1 millón de vacunas en realidad es importantísimo para nuestro país porque tenemos que empezar también una vacunación progresiva, ¿no? Y esta primera recepción nos va a permitir también validar los protocolos del proceso de implementación de la vacunación, que reitero, el Perú tiene altos estándares en todo lo que significa el sistema de inmunizaciones. Sin embargo,
como les dije anteriormente, la magnitud, el alcance de este despliegue requiere de una organización especial y por eso desde la presidencia del Consejo de Ministros hemos creado un grupo de trabajo, una comisión multisectorial encargada precisamente de ayudar al Ministerio de Salud en la implementación del plan de vacunación. De acuerdo, dos en una, por favor, en esta etapa le pido, si llega el primer lote de 1 millón de vacunas en enero, ¿cuándo se empezaría a vacunar ya de manera concreta? Y relacionado a ello hay mucha reticencia y desconfianza por un grupo de la población. Sabemos que la aplicación es voluntaria, pero ¿habrá algún tipo de obligatoriedad para quienes están expuestos a una alta carga viral, personal de limpieza, salud, médico, por ejemplo, o los miembros de mesa? ¿Qué se ha estipulado? Bueno, inicialmente, como se ha establecido a nivel internacional, tenemos que empezar el proceso de vacunación tan pronto lleguen las vacunas. O sea, nosotros estamos preparándonos como para recepcionar las vacunas e inmediatamente iniciar el proceso de vacunación. Primero, evidentemente, tiene que ser este grupo de personas que se ha calificado como personal de primera línea. Es decir, el personal de salud, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, quienes están atendiendo a las personas que en este momento sufren de COVID, pero también a aquellos que van a arrancar con el proceso de vacunación. Ellos tienen que estar bien para garantizar que puedan completar con el plan de vacunación. Entonces, el plan de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud ha elaborado una serie de segmentos no poblacionales para ir escalando en la implementación del proceso. En segundo lugar, los grupos evidentemente más vulnerables, queremos proteger a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de contraer la enfermedad. Estamos hablando de personas adultas mayores, personas con comorbilidades, nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces, en los próximos días nosotros estamos trabajando desde este grupo de trabajo en un plan muy detallado, ¿no? Indicando todos estos segmentos poblacionales que serán atendidos en orden de prioridad, de tal manera que a modo que van llegando las vacunas vamos cubriendo cada uno de estos grupos y así hasta cubrir toda la población nacional. Efectivamente, respecto de su segunda pregunta, existen algunas personas que lamentablemente en la mayoría de casos por razones de desinformación o mala información que reciben están teniendo muchas dudas respecto de colocarse las vacunas. Por eso desde el Ejecutivo también vamos a iniciar en los próximos días una campaña informativa para que las personas conozcan realmente que no existe ningún riesgo de ponerse la vacuna. Todas y todos nos hemos vacunado desde muy niños para enfrentar diversas enfermedades. Entonces, esta es una vacuna más que en este momento es necesario que ojalá toda la población nos vacunemos. Pero si hay personas que por alguna razón tienen dudas, vamos a abrir también canales de información personalizados para que la persona pueda tomar una decisión informada y no se deje también mal influenciar por tantas noticias lamentablemente erróneas y falsas que están circulando. Bueno, y sobre la declaración que hizo la ministra de Salud, Pilar Macetti, en torno a las negociaciones de Pfizer, queda la duda de cuáles son esos puntos en las negociaciones y en los acuerdos que están generando controversia o, digamos, una necesidad de dar una segunda mirada o revisión por parte del Estado peruano en la letra chica de esos contratos. ¿Por qué se está, de alguna manera, despertando la alerta sobre puntos de la negociación con Pfizer? Mire, con Pfizer todavía seguimos en negociaciones. El Perú no ha cerrado ninguna oportunidad para la adquisición de las vacunas. Con algunos hemos avanzado y por eso podemos reportar ahora, y el presidente ha podido anunciar ayer estos contratos que ya tenemos. En el caso de Pfizer, efectivamente, hay algunas complejidades en materia contractual que han ido demorando la negociación, pero
pero reitero, no está cerrada, o sea, todavía existe posibilidad de continuar afinando. Hay cláusulas contractuales que no necesariamente son compatibles con nuestra normativa nacional. Entonces, nosotros como funcionarios responsables, funcionarias públicas responsables, tenemos que buscar un punto que sea compatible el alcance de cualquier contrato con los alcances de la normativa nacional. Todavía seguimos en esas negociaciones, yo no las daría por descartadas porque es como cualquier proceso de contratación. Muchas veces van y vienen los borradores de contratos hasta que se logra llegar a un acuerdo final. Claro, y en este caso surgió en un medio de comunicación local que uno de esos puntos de controversia era que Pfizer estaba pidiendo una especie de garantía en la poder embargar bienes peruanos en el extranjero y que esto había generado pues cierto recelo, ¿no? En conflicto con nuestras normas. ¿Esa información es verdad? ¿Es trascendido, es verdad? Mire, hay varios aspectos sobre los cuales yo preferiría no ahondar, porque también, como ustedes han escuchado, en estos contratos existen algunas cláusulas de confidencialidad y en este momento yo preferiría no entrar en esos detalles para evitar que cualquier negociación que esté en proceso pudiera estancarse o pudiera crearse alguna suspicacia. Lo que sí quisiera garantizar a través del Canal 7, ¿no?, de esta emisora que llega a nivel nacional, que las decisiones que toma el gobierno del presidente Sagasti son decisiones responsables y vamos a hacerlo pensando fundamentalmente en la protección de la vida, de la salud de nuestra población peruana, pero también dentro del marco de la protección constitucional y de las leyes, porque eso significa también respetar el Estado de Derecho. Ministra, respecto a esa confianza que queremos transmitir a todo el Perú, dada la cobertura además que tiene TV Perú, mucho se ha preguntado sobre estas autorizaciones de uso de emergencia. ¿Qué pasa si hay algún efecto colateral, pese a que las investigaciones demuestran la eficiencia de la vacuna, incluso en otros países? ¿Qué pasa si yo tengo algún efecto colateral, mi familia, quién se hace cargo, el Estado? Explíquenos un poco de esta autorización de uso de emergencia y qué rol tienen adelante también DIGEMIT. Claro, DIGEMIT, como es el rol usual que tiene que hacer una certificación nacional de las vacunas. Ahora bien, toda intervención en materia de salubridad es responsabilidad que hace el Estado peruano, es responsabilidad de la atención de la salud pública. Entonces, todo nuestro contingente médico, sanitario, va a estar atento a hacer el seguimiento de no solamente del proceso de implementación de las vacunas, sino también de cualquier efecto que pudiera presentarse. Les reitero, los estudios van demostrando y la experiencia comparada va demostrando que las vacunas son eficaces. Han pasado, acordémonos, que ha pasado por un proceso de pruebas, validaciones. Hemos tenido voluntarias y voluntarios en el Perú que afortunadamente no han demostrado que pudiera haber estos efectos colaterales que estamos comentando, ¿no? Y aquí también quiero reforzar este reconocimiento que hacemos a las personas que de manera desinteresada se anotaron, pero el primer día para hacer o para participar de estos ensayos clínicos, y muchas otras que están consultando si hay otros laboratorios que quieren hacer ensayos clínicos porque quieren de alguna manera contribuir en este gran desafío que tenemos como país, pero también como humanidad. Ministra, la vacuna no garantiza de manera inmediata la no transmisión del virus y creo que Reino Unido ha sido un referente que empieza a vacunar a inicios de diciembre y el 4 de enero ingresan a un nuevo confinamiento nacional y uno de los más estrictos por esta nueva variante del coronavirus. Esta experiencia internacional nos llevaría a una exhortación, me parece que sería muy válida que usted la haga, porque así tengamos este lote importante de vacunas, entonces no significa que vamos a relajar las medidas de restricción sanitaria. Muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Efectivamente, hoy más que nunca que las vacunas están a punto de llegar y empezar el proceso de protección de la salud de todas las peruanas y peruanos, necesitamos un poquito más de impulso para seguir primero
Ojalá, si no es necesario, manteniéndonos en nuestros domicilios, si no es necesario salir, si no tenemos si podemos trabajar remoto, mantengamos el trabajo remoto. Si tenemos que salir, no olvidar el uso de las mascarillas, guardar el distanciamiento físico. Está demostrado que si estamos a 1 metro, a 1,5 metros de las personas, usando nuestra mascarilla, lavándonos las manos o usando el alcohol o el alcohol gel, tenemos menos posibilidades de contraer la enfermedad. No ir a aglomeraciones. Por eso es que el gobierno ha adoptado algunas medidas, por ejemplo, la restricción de los aforos. Sabemos que todas las personas tenemos ganas de reunirnos, de abrazarnos, pero pedimos un poquito más de paciencia. Mientras toda la población no tenga la vacuna, no esté inmunizada, los riesgos continúan, porque no sabemos si nos vamos a topar con una persona que ya recibió la vacuna o no, si tiene el virus o no. Entonces, estamos en el momento en que no debemos bajar la guardia. Es un momento, sí, de mayor tranquilidad en el sentido de que ya nos acercamos, ya tenemos, como se dice, estamos en un momento del principio del fin de una experiencia muy dura que nos ha tocado vivir como humanidad, pero todavía no ha llegado el momento de relajarnos. Les pedimos, por favor, les pedimos sobre todo a las niñas y a los niños que han tenido tanta paciencia de cambiar su vida de la noche a la mañana, pero ellos son los primeros educadores de las familias. Les pedimos a ellos, a ellas, que nos ayuden a recordar a los adultos también que hay que usar mascarilla, que hay que guardar distanciamiento físico y hay que evitar las reuniones. Un poquito más de tiempo de paciencia y de esfuerzo colectivo, porque juntos y juntas podremos salir de esto. Así es, todavía queda un tramo que recorrer y lo vamos a lograr si es que todos mantenemos las medidas de sanidad. Quería pasar a otros temas de coyuntura, específicamente esto que ha ocurrido en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, que dejó a 4 personas fallecidas, una situación que ha sido criticada duramente a nivel internacional por parte de la actitud del presidente Donald Trump. ¿Qué opina el Estado peruano? ¿Qué puede decir sobre este tema? Bueno, el Estado peruano, en concreto el gobierno del presidente Sagasti, ha expresado su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos por la situación tan terrible, ¿no?, que hemos visto el día de ayer. En general es terrible que en los sistemas democráticos se recurra a la violencia cuando tenemos discrepancias de cualquier índole. Y por eso es importante también llamar a la reflexión, que a partir de lo que vemos, ¿no?, que ha pasado en Estados Unidos, también veamos lo que a veces pasa en nuestro país. Existen situaciones en las que los ciudadanos, las ciudadanas podemos discrepar y hasta cuestionar duramente una política, una decisión, una medida, pero el uso de la violencia, en realidad, como hemos visto, genera más violencia y genera más inestabilidad en los sistemas democráticos, y por eso lamentamos mucho lo que ha sucedido y hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano, que la reitero a través de TV Perú. ¿Y qué hay sobre, pasando a otro tema internacional, Juan Guaidó, que se declaró presidente interino de Venezuela y el Perú lo reconoció en enero del 2019 como tal? Sin embargo, la Unión Europea ya no está reconociendo a Juan Guaidó con ese título. ¿El Estado peruano se mantiene en su postura? Nosotros hemos preferido no hacer una declaración al respecto porque hay una situación particular también. Estamos hablando, nosotros somos parte de un gobierno de transición y de emergencia cuyo liderazgo está en manos de quien es en realidad presidente del Congreso. Entonces hemos preferido, siendo prudentes, mantenernos todavía un poquito al margen de la situación que está pasando en Venezuela, porque podría parecer una situación equivalente a la peruana. Ministra, volviendo al tema salud, por favor, yo tengo 3 preguntas muy concretas. En este caso es la situación de los hospitales. Vemos que nuevamente está colapsando, no hay camas UCI en muchas regiones. ¿El gobierno está evaluando regresar en la fase 3? ¿Es parte del análisis que están haciendo continuamente?
Mire, a partir de lo que está sucediendo, porque como bien señala usted, tenemos un problema bastante fuerte con el tema del número de camas UCI disponibles, pero el sistema de salud es más que las camas UCI y por eso y la atención de la COVID puede darse en etapa temprana, de hecho desde la atención primaria de salud. Y aquí es bien importante también que la ciudadanía esté informada que ante la alerta de los primeros síntomas, fiebre, dolor de cabeza, algunos problemas, a algunas personas les da algunos problemas estomacales y sobre todo si tienen la oportunidad de utilizar un oxímetro y ver que tienen problemas en la saturación de oxígeno, inmediatamente acudan a un centro de salud o a un hospital para que puedan ser atendidos prematuramente. Volver a la fase 3 nosotros, por ejemplo, es una posibilidad. Respecto de las medidas, nosotros estamos evaluando permanentemente las medidas en función de cómo evoluciona los datos epidemiológicos. Nosotros no queremos hablar ahora de volver a la fase 3 o a la fase 2 porque hemos tenido experiencias que van asociadas, medidas, al tema de confinamiento. Entonces, lo que estamos diseñando y vamos a presentar en estos días es una estrategia clara con indicadores de alerta que nos permitan adoptar medidas concretas. Por ejemplo, si vemos que hay un incremento en los contagios, pero este dato de incremento en los contagios va asociado a algún otro indicador, como por ejemplo el número de fallecidos y la insuficiencia del sistema de salud para atender este tipo de casos, vamos a ver qué medidas se deberían adoptar en ese contexto territorial. De repente hay condiciones para evitar aglomeraciones, para reducir aforos, entonces lo que queremos es tomar medidas basadas en evidencias concretas y en indicadores que la ciudadanía pueda contemplar. Si la ciudadanía sabe de antemano que a mayor contagio vamos a tener mayores restricciones, entonces también la ciudadanía, me imagino que va a asumir la responsabilidad de evitar contagios, guardar distanciamiento físico, utilizar las medidas de protección para evitar estos retrocesos, porque tenemos que ir haciendo un equilibrio entre el cuidado de la salud, pero también el cuidado de la economía de las familias. Claro. La gente sale no por el gusto de que quiere salir a pasear a contagiarse, salimos porque tenemos que trabajar. Entonces hay que buscar ese equilibrio, pero para poder continuar saliendo a trabajar, a ganarnos el pan de cada día, ¿no? Incluso a ver a la distancia a un familiar, tenemos que cuidarnos para poder tener ese equilibrio hasta que toda la población esté inmunizada. Sí, porque aplicando la normativa incluso se alistan muchos conciertos presenciales, pero aquí quería que usted haga una invocación a los candidatos políticos que están también generando aglomeraciones y están irrumpiendo con las medidas sanitarias. Usted hace una exhortación a los peruanos y ellos son parte de los peruanos. ¿Qué les diría a ellos de manera puntual? Y también preguntarle por la situación de los vuelos procedentes de Europa que han quedado suspendidos por 15 días. Hay muchas personas que solamente se iban por fiestas. ¿Están estipulando algún tipo de vuelo humanitario para quienes requieran urgente retorno? Mire, respecto de la invocación que me pide para este periodo, vamos a decir, electoral, nosotros como Ejecutivo, usted sabe, guardamos el principio de neutralidad, pero en materia sanitaria tenemos la rectoría y en efecto pedimos a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones en general, que respetemos las reglas del distanciamiento físico. Todavía estamos en estado de emergencia y por tanto están prohibidas las reuniones. En los próximos días vamos a tener una coordinación estrecha con los organismos electorales para plantearles cuáles son las medidas desde la perspectiva sanitaria y poder intercambiar con ellos cómo podemos colaborar también en informar a la ciudadanía cómo es que pueden participar en general en este tipo de actividades, que son actividades ciudadanas, dicho sea de paso, cualquier actividad vinculada a la campaña electoral, pero también creo que en este contexto las organizaciones políticas en general y las organizaciones sociales debemos ser bastante creativos y creativas y buscar formas de vínculo con la ciudadanía que no nos expongan
a un peligro, a un riesgo de contraer la COVID-19. Entonces, sí, igual que para toda la ciudadanía, nosotros invocamos a que se respeten estas reglas de convivencia cuya única finalidad es que todos y todas estemos seguras y nos protejamos para no contraer el virus. Esto es importantísimo en el momento actual, además que vamos a desplegar una movilización importante y una campaña informativa para conocer qué es la vacuna, en qué consiste y cómo debemos continuar cuidándonos hasta estar inmunes. Y sobre los vuelos procedentes de Europa que quedaron suspendidos 15 días más, le preguntaba si hay algún tipo de vuelo humanitario que se ha previsto. Nosotros en este momento, en general, siempre hay la oportunidad de vuelos humanitarios, pero lo que hemos hecho es extender la medida hasta el día 17, en que están vigentes todas las medidas de protección para tener un margen de tiempo y evaluar el efecto de las medidas adoptadas. Entonces, estas medidas se han aprobado hasta el día 17 de enero, pero en el próximo Consejo de Ministros, que es el próximo miércoles, vamos a hacer una evaluación preliminar y ver qué medidas requieren de ajustes y qué otras medidas complementarias se van a adoptar para poder garantizar la salud y la protección de las personas en nuestro país. Bien, muchas gracias, Presidenta del Consejo de Ministros, por estas declaraciones, estas aclaraciones. Seguramente ya habrán más detalles sobre el manejo de la pandemia mientras se vaya desarrollando los casos. Y bueno, tenemos a las 7:29.